ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 85 ordinaria queda a disposición de las señoras y de los señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del ministro de Relaciones Exteriores, a través del cual remite respuesta a oficio de la Comisión, haciendo llegar un desglose detallado de los aportes financieros de Chile a cada organización o institución internacional, especificando los montos anuales y criterios para su asignación. Otro oficio también del señor ministro de Relaciones Exteriores, por medio del cual remite respuesta a oficio de la Comisión sobre las resoluciones jurídicas que determinan la naturaleza de los 3 convenios de colaboración con Bolivia relacionados con el control migratorio y la seguridad fronteriza. Y por último, señor presidente, un oficio de la Dirección de Asuntos Interparlamentarios de la Corporación, a través de la cual solicita la creación del Grupo Interparlamentario Chileno-Noruego. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. Respecto al grupo de amistad chileno-noruego, tenemos que aprobarla, ¿no? Bien, si le parece a la comisión. Muy bien. Luego el no, es que no vamos a decir nada sobre la oposición, mejor. Claro, ¿a cuál de todas? Sí, no, yo sé, ya no lo. Hay un mar, un océano de diferencia entre libertarios y liberales. Pero no vamos a profundizar en esta comisión. Oye, el Chile-Noruega tiene que convocarse entonces para asumir presidente, ¿no? Para elegir presidente. Ya, ok. Muy bien. Muy bien. Tenemos conectados telemáticamente a nuestros 2 invitados. Ah, todavía no se conectan. O sea, todavía no. Si le parece, compadezcan telemáticamente. Sí, pues. Perdón, ¿quién? Los profesores que vienen a hablar ahora. ¿De qué? Los profesores. ¿De qué? Sobre Estados Unidos y Donald Trump. Son 2 profesores de la Católica y de la Chile. Tienen a exponer. Sí. Pero esperemos al ejecutivo que a lo mejor le interesa. No es el Ministerio del Trabajo. Sí, pero que No se preocupe, embajador, no se preocupe. Bien. A ver, tenemos en esta sesión, entrando a la orden del día, tenemos por objeto recibir en audiencia a 2 profesores a propósito de el escenario o los escenarios que se están produciendo en el marco de la actual administración del presidente Donald Trump en los Estados Unidos, que nos preocupa mucho, que vemos con incertidumbre lo que está sucediendo, y para eso hemos invitado a don Gilberto Aranda Bustamante, quien es académico, licenciado en Historia, doctor en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile y profesor titular del Instituto de Estudios Internacionales. A su vez, nos acompaña don Pablo Cabrera Gaete, abogado, diplomático chileno, ha sido embajador en varias latitudes, Rusia, China, al menos de las que me acuerdo, quienes entonces van a exponer respecto de la situación en Estados Unidos, ¿no? Y cómo esto puede afectar a Chile finalmente. Le ofrezco la palabra al profesor Gilberto Aranda para comenzar con su exposición y luego al embajador. Bueno, muy buenas tardes, honorables diputados y honorables diputadas, asesoras. Primero que todo, corroborar que se escucha bien, ¿verdad? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Perfecto, perfecto. También saludar al profesor Cabrera, con quien también he compartido una parte de mi carrera y del cual he aprendido mucho. Bueno, no me han dicho, pero ¿cuánto tiempo tengo para exponer? Dado que también son 2 personas. Profesor, 15 a 20 minutos. Listo, de acuerdo. Lo haré así porque, como saben, les pido excusas, como he sido invitado hace poco, a las 4 debo retirarme por un compromiso anterior. Entonces, se me ha invitado para hablar acerca de los cambios a propósito de la nueva administración que en Estados Unidos se ha inaugurado el día 20 de enero último. Y claramente estamos hablando entonces de un mes y medio donde han pasado muchas cosas. La verdad es que a nadie sorprende la profundidad de algunos cambios, sí lo vertiginoso, el ritmo acelerado de algunas decisiones. Es un poco como diría alguna politóloga, deja en shock.
Y en ese sentido, tal vez una buena forma de entrar es a través de dos intervenciones que ocurrieron el día 14 de febrero para pensar en estos cambios que trae la nueva administración de Estados Unidos. Y cuando digo cambio me estoy refiriendo principalmente a lo que es conocido como Occidente y sus periferias, ¿no? Occidente eh, em, em, y en su relación con otros lugares del mundo. Occidente me estoy refiriendo a Estados Unidos y Europa, más algún otro conjunto de países como Canadá, Australia, etcétera, y las periferias de Occidente, de la cual forma parte América Latina. Y en ese sentido, los cambios pueden ser retratados, como dije, en dos intervenciones del día 14 de febrero último. Primero, el discurso del vicepresidente Vance en Múnich, München, Alemania, en la cumbre de seguridad, donde plantea algunas cuestiones bien importantes respecto a llegar a un acuerdo razonable en los conflictos como el de Rusia y Ucrania, pero sobre todo la importancia de que Europa tome medidas importantes para garantizar su propia seguridad. Él habla de repartir la carga, de que los europeos se hagan cargo de sus propios temáticas de defensa y seguridad, y coloca además que el mayor peligro de Europa no es ni Rusia ni China, sino que es más bien lo que está ocurriendo internamente, el retroceso, dice el vicepresidente Vance, de Europa en algunos de sus valores más fundamentales, ¿no? En los valores que dice compartir con Estados Unidos. Vamos a entender qué es la civilización cristiana occidental y los valores que se desprenden de eso. Sabemos que Occidente no solamente remite a eso, pero una parte ciertamente remite a aquello también. Y en ese contexto es que dice además que el mayor desafío es la cantidad de migrantes, es decir, en la estructura discursiva, la cuestión de la migración ocupa un lugar central, incluso da cifras, dice que en el mismo Alemania uno de cada cinco personas que habitan el país son extranjeros y que Europa ha duplicado en los últimos años la cantidad de migrantes. Con lo que entonces el tema de, por un lado, las nuevas amenazas serían la cuestión de migratoria, la cantidad de extranjeros de fuera de la Unión Europea, y en segundo lugar, la amenaza que viene de valores que se han ido perdiendo en la opinión de Vance. Y enseguida, ese mismo día, el jefe del Pentágono, eh, Pete Hegseth, nos aclara cinco puntos. Primero, respecto al futuro inmediato. La adhesión de Ucrania a la OTAN no es el resultado, es un resultado eh, eh, no realista en una solución negociada, con lo cual descarta de plano el ingreso de Ucrania a la OTAN. Enseguida, como parte de cualquier garantía, no habrá tropas estadounidenses desplegadas en Ucrania. Tres, un regreso a las fronteras de Ucrania de 1991 es igualmente de inviable. El cuarto, duras realidades estratégicas impiden que los Estados Unidos se centre principalmente en la seguridad de Europa. Este es el importante, ¿no? Eh, eh, y quinto, los Estados Unidos ya no tolerarán una relación, podríamos decir, de dependencia, ¿no? De que donde el papel dominante de alguna manera sea el centro de todo tipo de gastos. Y podríamos decir, la guinda de la torta, si se me permite, es el nuevo jefe de ajuste estructural de la burocracia de Estados Unidos, que es Elon Musk, que en su red social, ante la pregunta de un usuario que pregunta, ¿es hora de abandonar la OTAN y Naciones Unidas? Ante lo cual Elon Musk responde, estoy de acuerdo. El empresario sudafricano está a cargo, como ustedes saben, de los recortes fiscales y es una de las personas predilectas de la nueva administración trumpista. Y lo que hace es básicamente revisar lo que han sido los últimos 80 años en la historia de la relación de Estados Unidos con su entorno inmediato y el otro pilar de Occidente. Em, lo que planteo entonces aquí, en estos ya 5 minutos que llevo, 6 minutos que llevo hablando, es que lo que fue parte de la estrategia o de la metodología de Estados Unidos para alcanzar su objetivo durante buena parte de la Guerra Fría, que era el poder blando, eso está comenzando a quedar atrás. Y uno de los elementos centrales del poder blando es, sin lugar a dudas,
el multilateralismo. Podríamos ser un instrumento de poder blando directo, el multilateralismo. Sabemos además que se está operando con la figura de enviados especiales. Enviados especiales que en la primera administración no alcanzaron el número de 5 y que ahora está alrededor del doble, entre 9 y 10 enviados especiales para determinados temas y para determinados también regiones. Y en ese sentido, podríamos ver que frente al multilateralismo, lo que se está postulando es una relación bilateral, fortalecer el instrumento bilateral que, como sabemos, en ocasiones, muchas veces, también da cuenta de las asimetrías, ¿no? Cuando una superpotencia se vincula, que es necesario bilateralmente, con una potencia pequeña, sabemos quién generalmente tiene, abro comillas, el sartén por el mango. Em, Eso es un poco el cuadro, ¿no? Hay un cuadro muy importante donde el poder blando empieza a ser dejado de lado, más bien se utiliza el poder duro, el poder duro, el poder en estado puro y duro, que son, como ustedes saben, sanciones, amenaza del uso de la fuerza, subida presiones económicas a través de subidas arancelarias, que sé que no es la materia de esta reunión, pero que forma parte, podríamos decir, de esta panoplia de elementos para que de alguna manera constituyen lo que es la forma de relacionarse a Estados Unidos en el mundo. Em, Desde ese punto de vista, eh, la cuestión es que, por lo tanto, Estados Unidos deja completamente de lado lo que es la historia de sus últimos 80 años. La historia de Estados Unidos del año 45 en adelante es más bien, está sujeta a revisión, una revisión que implica que lo que fue su estrategia de leviatán liberal, si me permiten, Bretton Woods, sistema económico, la organización del Tratado del Atlántico Norte, por otra parte, todos esos elementos que fueron parte de su estrategia realista liberal empiezan a ser dejados de lado y se privilegia otro tipo de instrumentos, pero también otros objetivos. Yo creo que respecto a la meta de Estados Unidos, después de un mes y medio, todavía tenemos muchas dudas y preguntas y no tenemos conclusiones definitivas que qué es lo que buscaría. Una posibilidad sería, por ejemplo, mantener la organización del Tratado del Atlántico Norte sobreviviendo, languideciente, pero con una redefinición de objetivo. Efectivamente, la OTAN, que estaba concebida para detener lo que se entendía era la amenaza del comunismo soviético, evidentemente necesita un cambio y hay que adaptarse. Y por supuesto, lo que ha ocurrido ahora es que se necesita una redefinición, pero ciertamente Europa ha sentido que hay una guerra que toca su puerta. Sin embargo, lo que me parece más evidente es que hay una posibilidad de reorganización del orden mundial. Una de las tesis que han explorado algunos eh, eh, especialistas en el tema es que se esté intentando, de alguna manera, eh, un nuevo tipo de orden basado en los estados con mayor poder militar y económico, me estoy refiriendo a Rusia, China junto a Estados Unidos, para de alguna manera establecer nuevas zonas de influencia. Y por supuesto, desde ese punto de vista, este establecimiento de zona de influencia dejaría a, a Estados Unidos en lo que corresponde al hemisferio occidental, completamente al hemisferio occidental, y alguna parte también de lo que fueron sus aliados inmediatos. La otra posibilidad es que Estados Unidos lo que pretenda es volver a ofrecer algún tipo de industria como el complejo militar industrial, después de que precisamente Europa, a través de lo que es el alza de sus presupuestos de defensa, nuevamente empieza a adquirir material y le permite de alguna manera también, de alguna manera, responder a los desafíos del mundo contemporáneo. Esa es una posibilidad, o más bien dos, yo diría que no está claramente delimitada, pero de cualquier manera me parece que hay que contemplar la posibilidad de que si en el pasado una realista como
o neorrealista como Henry Kissinger hablaba de la importancia de tener algún vínculo con una de las potencias adversarias, en ese tiempo China, precisamente para horadar la alianza o el eje entre China y la Unión Soviética en esa época. Hoy día esta variante de kissingeriana más bien habla de una relación mucho más potente con Rusia para de alguna manera también ir eh, atravesando esa alianza, ese eje que es Beijing-Moscú en la actualidad. Por supuesto que lo que planteaba Kissinger en los años 70 era más bien una, una adaptación a un mundo dinámico. Hoy día más bien estamos hablando de un desequilibrio, ¿no? Desestabilizar el sistema. Fi- em, Me quedan unos minutos, llevo 12 minutos acá contabilizados. Me gustaría dedicar la última parte de mi exposición apenas a lo que es América Latina. Yo creo que necesitaríamos propiamente eh, una sesión para ver las implicancias sobre América Latina, pero ciertamente respecto de América Latina tenemos dos casos que yo creo que han sido muy didácticos, ¿ah? Respecto de las actitudes o esta nueva política exterior de Estados Unidos en la región. Una fue el caso o lo que ha dicho Trump respecto, presidente Trump respecto al canal de Panamá, respecto a recuperar la administración del canal, que a mí me parece que es parte también de una tradición de ciertas élites que han visto la cesión del canal desde los años 70 de alguna manera como una renuncia más bien que le ha hecho daño a Estados Unidos. Eh, Miren que de alguna manera encubriéndolo también con una China que ha crecido económicamente, pero que tampoco controla el canal, aunque sí a través de empresas privadas mixtas dirigidas por el Estado, ha logrado controlar, más que controlar, ha logrado tener algunos puntos importantes en el canal sin llegar a controlar. Esta también es una manera de sacar esta influencia. Y por otra, la otra fotografía muy ilustrativa y muy pedagógica ha sido el punto con el presidente Petro de Colombia cuando se enviaron eh, personas deportadas que por parte de Colombia no fueron admitidas en vista de las condiciones en que iba la gente. Eh, y la respuesta de Estados Unidos fue tan contundente que sabemos que a las pocas horas Colombia tuvo que, de alguna manera, asentir lo que se le estaba pidiendo, con algunos cambios en las condiciones, pero nos habla también respecto a que Estados Unidos en esta área, en esta esfera, está dispuesto a un máximo de presiones. Ayer hay un hecho, sin embargo, que también nos debe hacer pensar respecto de las secuelas, de los efectos contrarios a los que se buscan, ¿no? Ustedes saben que el nuevo secretario general de la OEA, eh, Randim, era una posibilidad junto con Rubén Ramírez Lescano de ser elegido. Rubén Ramírez Lescano, ustedes saben que tenía, por una parte, una relación también dentro del Mercosur, como había sido canciller de Paraguay. Pero la cuestión es que mm, la, su viaje a Mar-a-Lago, a la residencia de Donald Trump, y de alguna manera ese contacto que tuvo despertó de alguna manera despertó algunas inquietudes en países de América del Sur de distinto tipo, de distinta, podríamos decir, de distintas inclinaciones ideológicas, y su respuesta fue, en definitiva, ustedes saben, hay un triunfo por aclamación del canciller de Surinam, el canciller de Surinam, que habla como también actitudes sesgos antiamericanos o, si no sesgos, algunas pulsiones contrarias a la imposición de determinadas políticas se han empezado a activar. ¿Qué significa eso? Que Estados Unidos puede terminar ignorando también a la OEA aún más y hacerla más irrelevante de lo que yo pienso que a veces es. Estados Unidos financia el 60% de la Organización de Estados Americanos y ha hecho un petitorio, el representante de Estados Unidos para la región,
precisamente pidiendo lo que son los máximas de la política exterior de Estados Unidos, ¿no? Exigiendo una serie de cuestiones a este respecto. Por lo tanto, y en definitiva tenemos un cuadro muy dinámico. Yo creo que el tema de América Latina vamos a tener que detenerlo a mirarlo. Desde ya decirles que hay una serie de otros elementos que hablan de reacciones respecto al trumpismo. Tenemos que ver con mucho cuidado también lo que va a pasar en Canadá, fuera de América Latina, pero en el hemisferio. Hace 5 meses atrás no había ninguna duda de que en Canadá iba a ganar el líder conservador. Habían 25 puntos de diferencias entre el líder conservador y los liberales en el poder. Y ahora están técnicamente empatados. Ha sido elegido Mark Carney, puede disolver el Parlamento o ir a las elecciones de las elecciones de octubre próximo, pero la verdad es que hay grandes posibilidades que los liberales puedan renovar su mandato, cuestión que hace unos meses era impensable. Y esto también es lo que se llama una reacción o anticuerpos que nacieron respecto al insulto que se le confiere a un país que se le dice que pasa a ser un estado número 51. Así que voy lo dejando por acá para hacer algo así como 17, 18 minutos. Yo creo que he decidido no hablar de doctrinariamente. Estamos ante un líder que puede ser muy pragmático, una política exterior que puede ser muy pragmática, pero que tiene muchos elementos ideológicos. Yo tengo un nombre a eso, lo he discutido con el embajador Cabrera en otros momentos, yo le llamo a eso de una manera determinada, por supuesto que no hay consenso, desde luego no es fascismo, saco inmediatamente esa palabra, pero sí pertenece a un universo, pero yo creo que más Dígalo importante, nomás, profesor, no se complique, dígalo. derecha radical. Entonces, en No, está ese suave. contexto, sí, sí, bueno, tengo buenos acompañantes respecto a literatura, al respecto, pero uno podría pensar de que también hay elementos pragmáticos que lo hay. Más bien decirles que en ese universo, hay muchos elementos distintos. Está el MAGA, está Elon Musk, eh, y también está parte del mundo neoconservador que se ha adherido a este proyecto. Pero ya podemos ver algunas grietas, ¿no? Pareciera que una de las últimas reuniones de gabinete, Elon Musk y Rubio tuvieron un impasse, precisamente porque entienden y ven las cosas de manera distinta en una serie de elementos de política exterior. Y Rubio es un republicano que es parte del establishment, del sistema institucional, y ciertamente incluso respecto a la cooperación, que ha sido desmantelada en un 83%, la cooperación internacional establecida por Kennedy, John Kennedy, el año 61, un instrumento de poder blando súper importante, desmantelado en un 83%, según uno anuncia Rubio. Incluso respecto a eso, hay puntos de vista diferentes. Lo dejo hasta acá para escuchar también al profesor y poderme quedar algunos momentos después con ustedes. Y insistiéndoles que me encantaría poder ir Sí. directamente a hablar con ustedes in situ allá todo el tiempo y con toda tranquilidad para charlar sobre específicamente el caso de América Latina. Gracias, profesor. Por supuesto, nos encantaría contar con su presencia personalmente aquí en la comisión, así que a futuro lo invitaremos también. A continuación le voy a ofrecer la palabra al embajador Cabrera, Pablo Cabrera, y responderemos preguntas finales de ambos. Yo sé que el profesor Aranda tiene que partir en un momento, así que esperemos, ojalá que alcancemos a ver las preguntas de ambos. Yo diría que sí, pero si no, entendemos que se retire de la comisión. ¿Ah? Embajador, le ofrezco la palabra, muchas gracias por estar con nosotros. Quien además es miembro del Consejo Asesor del Centro de Estudios Internacionales de la Católica. No lo dije Sí, al inicio, lo agrego. muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, señores diputados, diputadas. Encantado de poder estar. Hace mucho tiempo que no concurría a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputadas y Diputados. Es un honor en realidad. Mire, yo quisiera empezar señalando que pasamos hablando de la paz durante mucho tiempo, promoviendo la paz, diciendo que todas las aspiraciones del mundo eran la paz,
y de repente nos dimos cuenta que estábamos en unas guerras de diferente tipo, algunas larvadas, otras guerras en el fondo del mar, otras sobre el mar, otras en el espacio ultraterrestre, y otras entre nosotros mismos, entre hermanos en el centro de Europa y en otros lugares del mundo. Así que quizás estamos en una guerra distinta y hace mucho tiempo que son los prolegómenos, esperemos que no, de otra guerra más grande. Creo que hoy la llegada de Trump en Estados Unidos se puede interpretar y analizar de tres parámetros distintos. Uno, el parámetro geopolítico, cuál es las indicaciones que nos ha dado él con el inicio de su mandato, que dicho sea, no ha hecho nada de que no haya dicho durante la campaña que iba a hacer. Entonces creo que ese es un elemento importante a tomar en cuenta a la hora del análisis. Está cumpliendo el programa que le dio el pueblo norteamericano y que votó por él, aceptándoselo o no. Otra cosa es que se lo hayan creído o no lo hayan creído. Ahí hay un tema de accountability importante en el mundo de hoy, cuando lo que más se critica es cuánto se promete y en latitudes se castiga lo que se promete y no se cumple. Después hemos tenido una discusión en términos financieros, económicos, durante mucho tiempo de cuál es el mundo y el orden internacional que queremos después de las crisis o después de los colapsos financieros en el mundo. Y obviamente que aquí se han presentado últimamente dos proyectos totalmente diferentes. Uno, el proyecto americano, si lo podemos definir desde un punto de vista financiero, el hacer un proyecto nacional con fines de lucro, y el otro sería el proyecto chino, que sería el proyecto sin fines de lucro. Para ponerlo en los términos financieros, que es lo que está abarcando el análisis. Y el tercero es la política propiamente tal interna y cómo repercute en el exterior. Creo que el análisis geopolítico tiene que ver con la concentración del poder y que se funde con el segundo tema, que es la concentración del poder económico, y que está dentro de la confrontación de Occidente y Oriente, que en este caso sería Occidente y los demás. O sea, no sería Occidente y Oriente, sino que sería Occidente y los demás. Dicho esto, creo también tener en cuenta que hay que analizarlo de la perspectiva que hemos tenido durante muchísimos años, por lo menos los 25 años de este siglo y 20 del siglo anterior, por lo menos, o 25 también, que veníamos hablando que el siglo XXI iba a ser el siglo del Océano Pacífico, arropado y apoyado por Occidente y por todos los países, incluido Estados Unidos, que es ribereño del Océano Pacífico, teatro de operaciones al cual convergen los 2/3 de la población mundial y los 2/3 del producto. O sea, no era raro decir que el siglo XXI iba a ser el siglo del Pacífico. El problema es que el siglo XXI, la fisonomía del siglo XXI y del Pacífico se la tomó China. Y eso es un problema serio, obviamente, para los Estados Unidos y para buena parte del mundo. El hecho que los Estados Unidos, que sea el teatro de operaciones más amplio del mundo, o más importante del mundo, donde converge lo que decía antes, todas estas situaciones, sea China el rector y no sea los Estados Unidos, a los ojos de la opinión pública y de la comunidad mundial. Y dicho esto, comunidad mundial, también es un tercer tema que habría que tomar en cuenta a la hora del análisis, que yo creo que mucha gente no lo percibe cuando se habla de esto, que es que a través de la digitalización y el cambio de paradigma del siglo XX al siglo XXI, pasamos de ser una comunidad de intereses a un sistema internacional de comunidad donde lo regía un orden establecido, ordenado, el sistema de Naciones Unidas, que nació por el fracaso de otro, posguerra, Segunda Guerra Mundial, con el respeto a la democracia y a los derechos humanos, un sistema prácticamente ordenado y estructurado por Occidente. Y con la irrupción de los nuevos paradigmas del nuevo milenio, pasamos de la comunidad internacional a la sociedad internacional, a una sociedad diversa, a una sociedad donde el derecho internacional no era el mismo para uno que para otro, el respeto a los derechos humanos tampoco, el respeto a la vida tampoco. O sea, el tema de los conceptos variaron, incluso el concepto de la guerra.
Y el tema de la paz pasó a ser un sinónimo de victoria, más que de paz propiamente tal. Y a medida que corría el tiempo empezaron a desaparecer los movimientos incluso pacifistas. No hemos visto nunca, hace mucho tiempo que no vemos en Europa, en la Plaza de Brandenburgo, o en la Plaza del Sol en España, o en la Concorde en París, movimientos de paz que llamen a la paz mundial, cuando se está agarrando Europa y se está agarrando una parte de África y también de Medio Oriente. O sea, tenemos un nuevo sistema que no lo hemos dado por ratificado, se ha impuesto de hecho. ¿Por qué? Porque el sistema ordenado del siglo XX, el sistema de Naciones Unidas, el sistema del respeto al derecho internacional, el sistema por la paz, etcétera, los grandes temas de la agenda que son los temas de la paz y la seguridad internacional, los temas globales que aumentaron enormemente, densificaron la agenda y desordenaron mucho, y los temas del desarrollo con mayúscula en su perspectiva económica, política y social, que era la agenda que terminábamos el siglo XX, donde iba a ser el fin de la historia. Iba a ser el mundo de los ganadores de la Guerra Fría contra los perdedores de la Guerra Fría, el capitalismo en contra de la opresión, del comunismo, etc. Y los ganadores de la Guerra Fría le dieron una perspectiva más económico-financiera al mundo, y los perdedores de la Guerra Fría siguieron trabajando en política y siguieron levantando los temas contradiccionales o de confrontación en el mundo, y nació la agenda, una agenda que estaba escondida, pero que existía, obviamente, todos esos problemas sociales de enfrentamiento social, los problemas de marginación, de pobreza, etcétera, de desigualdad, de discriminaciones. Y eso siguieron trabajando los perdedores de la Guerra Fría con mucha fuerza, hasta que explotó en la cara todo esto. Y nos encontramos en un sistema donde lo dijo nuestro antecesor, de que está toma la palabra, dijo que el 60% del presupuesto de la OEA lo pagan los americanos. Bueno, más del 60% del presupuesto de Naciones Unidas lo pagan los americanos. Y han encontrado en su reflexión justamente que ese presupuesto no les es beneficiario a lo que es el proyecto de los Estados Unidos, a lo que es el proyecto de Estados Unidos, país rector de la globalización. Entonces, nos hemos encontrado que este nuevo orden internacional, que estaba supuestamente siendo creado y también voluntariamente lo voceábamos en todas partes, de que el nuevo orden internacional era el orden de la paz y de la seguridad y del respeto al medio ambiente y de que no iban a haber guerras, y al fin de la historia volvió con brío, con mucho más brío, con mucho más convulsión, con mucho más enfrentamiento. Y también volvieron nuevas generaciones. Antes las generaciones las mirábamos como por el tiempo, 25 años, 20 años era una generación, estaban marcadas por diferentes hechos. Hoy día las generaciones se marcan por hechos de la naturaleza incluso. La generación de antes de la pandemia, después de la pandemia, de antes de la crisis, después de la crisis, de antes de la caída del muro de Berlín, después del muro. Es muy difícil ponerse de acuerdo con la emergencia de nuevas potencias, con la densificación de la agenda, y las nuevas generaciones, muchas generaciones. Hoy día no se habla de viejos y jóvenes, se habla de muchas generaciones. Entonces, esta construcción de este nuevo mundo nos hemos encontrado ahora con que también la decadencia supuesta de los Estados Unidos, que la decían los propios americanos y todos nosotros en todos nuestros discursos, que China había sobrepasado a Estados Unidos, que Estados Unidos era decadente, había decadente. Hoy día, con la asunción de Trump y con la asunción de China por el otro lado como un poder alternativo, que tampoco es una gran potencia, que tiene dificultades internas todavía para llegar a equipararse a los Estados Unidos, por último, si bien es cierto, tiene un adelanto tecnológico muy importante. Nos encontramos con esta disyuntiva de que es el Occidente y otros para Estados Unidos. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar esta situación? Esta situación, yo lo digo desde la perspectiva de la distancia, sin tomar partido. Y sin tomar partido, yo creo que Estados Unidos ha tomado en cuenta de que ha pagado mucho en este supuesto ordenamiento o nuevo ordenamiento, y no le ha dado réditos para poder seguir siendo la primera potencia del mundo, y que puedan ser los réditos acorde con las inversiones que ha hecho. Y yo creo que se necesitaba quizás a lo mejor este poder fuerte para remecer o golpear el avispero
y empezar a pensar de diferentes maneras y decir cómo podemos ordenar el desorden, al menos. Y yo creo que con esta política imperial, nacionalista, proteccionista y nativista también, porque es contra inmigración, etcétera, creo que nos pone un desafío tremendo a toda la comunidad internacional para saber cómo vamos a salir de este atolladero y cuáles van a ser los efectos que se van a producir contra a nosotros. Yo creo que lo que está proponiendo, no me imagino que el país rector de la globalización, con los centros de estudio y think tank más grandes del mundo, y con los partidos políticos que ha tenido y ha sido promotor de la democracia, que ha tenido obviamente un resquebrajamiento y una raspadura importante con el asalto al Capitolio, que hoy día no lo puede exhibir como un paradigma importante. ¿Cómo van a estar pensando en desordenar este mundo liberal, este mundo? Yo creo que más bien, desde la perspectiva geopolítica, al decir que la referencia del presidente McKinley, el presidente McKinley en el año 1898 gobernó con los magnates de Wall Street, los magnates de los ferrocarriles y los magnates de la minería. ¿No hay algún parecido hoy día con los que quiere gobernar? Y no lo esconde. Tomó Filipinas, Puerto Rico, Guam, en la misma época hablando de la expansión de los Estados Unidos. Cuando hay dificultad y se quiere el poder total, y se quiere el poder económico total, ¿dónde inserta esto de que Canadá es parte de ello? Canadá es central para los Estados Unidos su autosuficiencia y autovivencia de la energía, que viene de Alaska. Todos los gasoductos de Alaska pasan por Canadá y les cobran a los americanos. Y el 60% de las exportaciones de Canadá van a los Estados Unidos. Estos son mensajes geopolíticos importantes que tienen que ver con el canal de Panamá, que la empresa Blackwater era una empresa inglesa de Hong Kong, farmacéutica, alimentaria, una de las grandes empresas del mundo, que al pasar Hong Kong a los chinos se transformó en una empresa china, con algunas patentes inglesas, que empezaron a manejar el canal de Panamá. Y Estados Unidos encontró que en hecho de este poder atentaba contra su poder económico, empresas que ellos mismos habían ayudado a construir, y el criterio transaccional de Trump, que tampoco lo ha escondido nunca, el criterio del corredor de propiedades, del compra y venta, de saber a dónde aprieta el zapato al momento de la negociación, lo está haciendo además con la ayuda del único, quizás, debilidad que tenía Estados Unidos frente a China, que era el tema de las comunicaciones. Porque que el mundo es mundo, teníamos nosotros hablando de las teorías económicas, que no son muchas, y las teorías políticas tampoco. Y faltaba quizás las comunicaciones y el espacio ultraterrestre y las órbitas geoestacionarias y etc. ¿Y qué es lo que hizo Trump el primer día de su discurso, de su asunción al poder delante del poder constituido de los Estados Unidos en el Capitolio? Detrás de su línea familiar estaban los grandes magnates de las comunicaciones. Y les dijo, si no les basta el poder económico y lo que yo les estoy diciendo, aquí tenemos el tema de las comunicaciones, que es el que nos puede permitir influir en las nuevas generaciones que son múltiples, que están manejando esto. ¿Qué presidente me dice cuando tengo que parar, por favor? Porque soy re malo para el reloj. Entonces, creo que... Señor embajador, 3 minutos más le propongo. Ya, perfecto. Entonces, creo que esta mirada, estos criterios de nuevo orden internacional, de poder nacional, de copar el poder, yo creo que podríamos hacer en los últimos minutos una referencia a cuál ha sido esta situación con Europa, porque aquí se enfrentan el mega con el maga. Mega, Make Europe Great Again, y Make America Great Again. No cabe ninguna duda que para Europa los anuncios que le hizo Trump en el Trump 1 con respecto al valor y a la importancia de la OTAN y cómo deberían ellos de empezar a entender su propia defensa cuando tenían vulnerabilidades. Hay que ver que Europa antes de la guerra de Ucrania tenía problemas geopolíticos importantes y geoestratégicos importantes. Tenía el problema del Brexit, que en un momento pareció que iba a unir más a Europa, pero hoy día, después con la llegada de Trump, parece que la dividió más que la unió. Estaban todos cantando victoria que había unido a Europa la guerra de Ucrania, no obstante el Brexit, y hoy día parece más dividida. ¿Y cuál es el problema geopolítico?
que dependía energéticamente de Rusia y de sus exportaciones de China, y no tenía plan B. O sea, un apriete al cinturón por parte de China y una restricción de la energía hacía que se potenciara la ruta de la seda, el proyecto de la ruta de la seda de los chinos, donde ahí entra Groenlandia, que no se le ha dado mucha importancia en los análisis. Creo que está prácticamente ese es el análisis, esa es la posibilidad, porque la ruta del Ártico, la ruta de la seda, es la ruta más corta para llegar a Europa y para llegar a otras partes, y yo creo que Groenlandia es un punto vital de observación a la ruta del Ártico que China, que Rusia es quizá el país más importante que cubre la ruta del Ártico, que le acomoda a la ruta de la seda. Entonces ahí está el tema de Groenlandia, que es otro mensaje. En el fondo, para Europa, para América Latina y para todo, el mensaje es China. El nuevo mundo es Occidente y los demás, pero China. ¿Se han dado cuenta? Hay que romper, como dijo Gilberto, hay que romper el eje ruso-chino, como dijo Kissinger prácticamente en todos sus libros, el imperio americano menos hostil que este quizás, pero basta leer El orden mundial, Diplomacia y otros para ver que esto del imperio americano no es nuevo. ¿Y dónde estamos nosotros? Nosotros estamos, ya hace tiempo que estamos en esto. Nosotros estamos en dos hechos importantes que podíamos analizarlo porque no tenemos tiempo más para ponerlo. Uno es los cables submarinos. El cable submarino nuestro es parte de lo que es la guerra submarina que dije yo al inicio. Todos los días hay boicot y sabotaje a los cables submarinos. Por ahí se está dando la guerra. Vean ustedes lo que pasó con el Nord Stream, que pasaba el gas de Rusia a Alemania, el Nord Stream 1 y el 2 que no está funcionando y el 1 que lo rompieron. Y que decían que lo habían roto los rusos y lo habían roto los propios ucranianos. Entonces, nosotros, con el tema del cable submarino que iba a llegar a China, que era lo que nos traía a nosotros la importancia de ubicarnos geopolíticamente de cara a lo que era el desafío del Pacífico, este Pacífico del siglo de la centuria del XXI, nos llevamos a Australia. O sea, no solo además, ¿y por qué? ¿Y quién es nuestro socio? Google. Google es como pariente de Musk y de Zuckerberg y de todos estos magnates, ¿no? Entonces, y la segunda fue cuando vino Pompeo, el secretario de Estado en Trump 1, a Chile, y con un símbolo muy americano, mostró, como lo hizo Obama en su momento, de que Chile era un país importante geopolíticamente hablando, no por su economía, por su gente, por su democracia, por el respeto a los derechos humanos, no. Geopolíticamente era importante, y Trump y Pompeo habló en la CEPAL, lo mismo hizo Obama, pero Pompeo esta vez habló de los capitales tóxicos. Y los capitales tóxicos ¿para dónde eran dirigidos? Era que alerta con los capitales tóxicos que venían de China. Yo me acuerdo que a mí me preguntaron esa vez y yo haber dicho, oye, sería la primera vez que habrían capitales tóxicos, como que no hubieran habido capitales tóxicos americanos en el África, o en el Asia, en el sudeste asiático, o europeo. Entonces, creo que estamos en un tema de cambio de paradigma que no solo envuelve la geopolítica, la finanza, sino que también envuelve los conceptos clave del orden mundial, de cómo nos movemos. Por eso, señor presidente, yo le agradezco esta oportunidad de poder decir aquí, ante la Cámara de Diputados, lo que he venido diciendo desde hace mucho tiempo, en muchas partes, que es la necesidad de un reseteo de la política exterior chilena de cara a los desafíos del siglo XXI. Son desafíos que no tienen intermediarios, son desafíos directos. Las instituciones tradicionales, las Naciones Unidas, la familia, la iglesia, la academia, incluidos los parlamentos, con todo el respeto, tienen su rol de mediación y de intermediación resquebrajado por estos desafíos que no hemos podido darle solución y enfrentar correctamente. Chile tiene un poder inmanente y tiene un patrimonio verdadero para poder resetear de acuerdo a su capacidad y coordinar políticas de cara a que somos un país muy bien ubicado geopolíticamente y que tenemos el respeto internacional por ser un país ordenado y por tener una historia diplomática plagada de hechos importantes que nos ubican como un interlocutor
a lo menos autorizado en temas antárticos, en temas de cambio climático, donde convergen a nuestro territorio todas las aristas del cambio climático, y otros temas importantes de la economía libre y de la regulación en cuanto a poder el desarrollo económico, político y social, sin descuidar las operaciones de paz y todas las contribuciones que hemos hecho a las instituciones señeras del orden internacional. Creo que el análisis que merecemos, yo lo hago de la distancia, no a favor ni en contra de uno u otro, sino que creo que tenemos que mirar a los Estados Unidos no con calificativos de si es sátrapa o esto o lo otro. Yo creo que hay que mirarlo con el perfil de la historia, que es redonda y que son los conceptos dialécticos que vuelven, y podemos mirarlo con esa experiencia histórica a veces más contemporánea que tan antigua. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, embajador Cabrera. Y sin más, después de estas dos excelentes presentaciones, voy a abrir la palabra a los miembros de la comisión para preguntas, comentarios. Bueno, comienzo yo con una pregunta. A ver, ¿cómo se comporta el mundo empresarial norteamericano en esta transformación del Partido Republicano, ¿no? Porque claro, antes, en el marco de la política exterior que conocíamos, de un orden liberal, la promesa era la expansión de los mercados, ¿no? Y que Estados Unidos siga teniendo un dominio y un liderazgo en esas materias. Pero como la cosa se ha complicado, ¿cómo el mundo empresarial norteamericano interpreta la oferta de Trump? Pues yo puedo entender que la oferta es vamos a volver a ser grandes de nuevo y para eso vamos a revolver un poco el gallinero. Pero ¿hasta qué punto esos empresarios que eran liberales en el sentido económico, luego comienzan a entender una estrategia proteccionista, quizás por razones tácticas, pero hasta qué punto se puede estirar ese chicle, ¿no? Porque dudo que el mundo empresarial norteamericano pueda estar contento con una política prolongada de esta amenaza proteccionista. La puedo entender como una amenaza, quizás para negociar luego, pero hasta qué punto, y para que Estados Unidos vuelva a tener importancia en el orden mundial, pero hasta qué punto el mundo empresarial norteamericano va a acompañar a Trump en una política proteccionista que no veo por dónde les puede convenir. Sí, bueno, muy amable, muchas gracias. Gracias, embajador, gracias, diputados, diputadas. Y también agradecer la posibilidad de hablar. Yo efectivamente en 7 minutos voy a partir, así que alcanzo a decir dos cosas apenas. A mí me parece que efectivamente los empresarios de las comunicaciones eran más bien pro-demócratas, me refiero pro Partido Demócrata, pero en algún momento este mundo adquirió en ciertas regiones un carácter mucho más restrictivo respecto a una legislación pesada en cuestión de manejo de datos, privacidad y otros, particularmente Europa. Y esto también es una oportunidad de inversión para esos sectores. Yo creo que el cambio de esos sectores que con una serie de restricciones fueron compungidos su ánimo de expandirse, hoy día con Trump parece tener oportunidades en otras regiones internas, pero también en otras regiones como Europa, que era muy pesada para ellos la legislación. Dos, eso no significa que no hayan sectores que hoy día van a sufrir, sectores empresariales y que van a traspasar a los consumidores ese, podríamos decir, esa alza. Hoy día mismo estamos viendo cómo ya empezaron los cañonazos arancelarios entre Canadá y Estados Unidos, un alza en electricidad, como contraparte Trump ha dicho que va a subir los aranceles del 25 al 50 sobre el acero y aluminio, y eso va a significar que se va a traspasar a los consumidores y eso va a significar también al menos durante un tiempo, un problema de adaptación. Así que tendríamos que ver qué empresarios. Desde luego, los empresarios, podríamos decir, de Silicon Valley y hasta cierto punto de Wall Street, parece que están bastante de acuerdo que necesitan precisamente un gobierno que asegure, de alguna manera, consolidar el propio territorio y además abrir otros territorios que están bajo una legislación más pesada. Yo finalmente, que quiere ser muy, muy, muy breve, hacer 2 o 3 comentarios de las excelentes palabras que escuché también de mi antecesor. Yo creo que hay que mirar el gobierno de McKinley y el de Theodore Roosevelt, que es el inmediatamente posterior. Esos gobiernos nos enseñaron que se puede ser aislacionista de Europa por parte de Estados Unidos y imperialistas en América Latina.
Es decir, aislarse de Europa, salirse, dejar a un lado los asuntos europeos y hacer de Centroamérica, el Caribe, México, Centroamérica y el Caribe, hacerlo un lago imperial donde pasan cosas, se usa la fuerza. Esos son los 30 primeros años del siglo XX que se inauguran en el fin del siglo XIX con McKinley. Sin embargo, estimadas y estimados, quiero ser bien claro en esto porque en política internacional, y Trump también lo hace, se dicen medias mentiras, medias verdades. Make America Great Again. Hacer a América grande otra vez. Nunca Estados Unidos fue tan grande, nunca logró un lugar tan prominente en el mundo como en 1945 y los años subsiguientes hasta los 60. Esos, esa 40 y 50, nunca Estados Unidos fue tan fuerte ni nunca ha vuelto a hacerlo. Tuvo otro momento estelar en los 90 y eso lo hizo con el sistema internacional que fundó, que sí le dio rédito. Esto de decir de que más o menos los europeos en realidad ahora tienen que pagar, porque no, no, la inversión fue buena durante mucho tiempo, fue muy buena y si bien hasta a Europa le llegó el Plan Marshall, que América Latina nunca tuvo una cosa ni remotamente parecida que era la Alianza para el Progreso, si bien tuvieron el Plan Marshall, la verdad es que sus intereses geopolíticos finalmente fueron puestos en segundo lugar en virtud de colocar los de Estados Unidos primero. Por lo tanto, Estados Unidos, este sistema que fundó y que lo hizo más grande que nunca, sí tuvo toda la compensación que pudo. Otra cosa es que hoy ya no le sea de alguna manera, no le cause bien, no le ayude a seguir creciendo. Eso es otra cosa, pues, y eso por supuesto estoy de acuerdo, pero eso significa que el sistema que fundó se intenta de alguna manera desequilibrar y reorganizar. Por lo tanto, ahí va a haber una conversación entre Estados Unidos y Rusia, pero también China y quizás la India. El punto es dónde quedamos nosotros. Esa es la pregunta. Dicho esto, me despido. Seguro que van a tener una muy interesante reflexión y de verdad me encantaría reunirme con ustedes presencialmente. Dejemos atrás la distancia pandémica para poder retomar sobre todo el tema de América Latina, donde yo creo que a partir en un mes y medio tenemos muchas lecciones que aprender, porque al final se trata de que a Chile y la región le vaya bien y muchas cosas, bueno, que habrá que hablar respecto incluso a los países de la región. Buenas tardes, hasta luego. Muchas gracias, profesor Aranda. Feliz de recibirlo luego en esta comisión de manera presencial. Muchas gracias por haber recibido nuestra invitación. Adiós, Gilberto. Embajador Cabrera, le ofrezco la palabra. Señor presidente, a su pregunta, mire, hasta donde yo sé, están como, si me permite la expresión, a la guaite, ¿no? Creo que van a tener una reunión en estos días con los CEO de las grandes compañías, con Donald Trump. Creo que Donald Trump o el gobierno de Donald Trump han sido astutos en cuanto a lanzar esta cantidad, de esta batería de iniciativas, cuando no está organizado el gobierno todavía. Usted sabe que están nombrados los jefes, porque fue muy rápido porque había mayoría en el Congreso. Pero en los ministerios propiamente tal no hay con quién hablar. No hay directores generales empoderados, no hay líneas de conducta para asumir. Dice cuenta que en el Departamento de Estado hay un funcionario antiguo de 82 años que creo que lo llaman cada cierto tiempo cuando tiene que responder. Hoy día tenemos a nuestro canciller allá, ¿no? Porque estaba en la reunión de la OEA. Vamos a ver si lo reciben en Washington y quién lo recibe. Eso va a ser un tema importante también. Con respecto a los CEO, yo creo que ellos, relacionándolo con lo que acabo de decir, está el tema de la autonomía estratégica. Se ha hablado mucho, por mucho tiempo, del desafío de China a los Estados Unidos, y para qué decir de China y Rusia junta contra Estados Unidos y Europa. Yo creo que ellos están mostrando, Trump y su equipo, están mostrando que cuán posible Estados Unidos de autónomo estratégicamente es frente a estos grandes desafíos que tiene el mundo, incluido ante China. Y eso lo tienen que hacer rápido, porque se van a medir en 2 años más en la reunión, en las midterm elections, que son un año, este otro año, y creo que eso
ya va a tener que ponerle mayor atención a cuáles son las reacciones de los CEO o de la gente en propiamente tal. En este minuto, creo que pueden haber sectores de los CEO de las grandes compañías que pueden manifestar alguna preocupación y seguramente la manifestarían con mayor fuerza dependiendo de cuál va a ser la receptividad de las órdenes administrativas que ha estado dando Trump de cara al Poder Judicial y a la Corte Suprema. Si hay algunas que son contestadas en cuanto a imposición de tarifas que pueden traer disminución de condiciones de vida a personas, a grupos determinados, una suerte de cultura de la cancelación de algunos, yo creo que por ahí puede cambiar un poco el panorama. En este minuto, yo creo que, si bien es cierto, es más corto, yo creo que está en el veranito de San Juan para saber cuáles van a ser los resultados, porque la confianza es muy fuerte que está demostrando para no solo de poder blando, sino que también de poder duro. Bien, muchas gracias, embajador Cabrera. Quiero agradecerles por sus palabras, una extraordinaria presentación. Vamos a seguir desde esta comisión con mucha atención lo que pase, porque por supuesto tiene consecuencias directas respecto de nuestro país, ¿no? y de nuestro continente. Por lo tanto, embajador, es probable que en el futuro volvamos a concurrir a sus luces para que nos acompañe nuevamente en la comisión. A mí me encantaría, presidente, yo le quiero agradecer a todos ustedes, a los diputados. Creo que en este país hoy día tenemos que aprovechar, nadie sobra, tenemos que aprovechar todas las experiencias, todas las que hemos tenido. Tenemos una historia diplomática plagada de acontecimientos importantes. Tenemos desafíos enormes, no tenemos mucha capacidad para liderar nada. Y creo que la relación con Estados Unidos, y esto quizás yo lo debería haber dicho en la despedida, perdón, presidente, nosotros somos socios estratégicos de Estados Unidos, de China y de la Unión Europea. Una cosa rara. Pero esto raro es una cultura nuestra, la cultura del concepto laxo. Oye, no, y yo quiero contarle que, no obstante que yo era director de la Academia Diplomática en ese momento, que no me preguntaban de política, la única vez que me preguntaron de política, cuando era director de la Academia Diplomática, me preguntaron de por qué yo me oponía a una alianza estratégica con China. Me llamó el ministro y me dijo, ¿por qué te opones? Me han dicho que te opones. Entonces le digo, qué bueno que le haya llegado, pero voy a perder. Le dije, pero me opongo. Porque no se pueden hacer alianzas estratégicas con países que no tienen definidos sus límites, sus fronteras. No están todavía en litigio, algunas. Y más si son de otra cultura. Yo no quiero decirle que yo tuve razón o no tuve razón, se lo cuento como dentro de lo que significa el interés nacional en la Cámara de Diputados. Lo digo porque ser socio a la vez de los tres es una situación complicada en cuanto a obligaciones de acuerdo al tamaño del país que tenemos, que somos un país de porte medio, pero que tenemos un tremendo potencial que podemos actuar independientemente. Y esa reflexión, yo creo, señor presidente, que es muy bueno que cuando yo estoy dispuesto a futuro a conversar con ustedes de este tipo de cosas, porque creo que son súper importantes desde la perspectiva de China. Leer a China, yo no pretendo saberla por haber sido embajador allá y haberme tocado la negociación del TLC, no pretendo saber todo, pero por lo menos alguna lectura sobre ello. Así que muchas gracias por la invitación y ha sido tremendo también, una gran oportunidad para mí. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Cabrera. Esperamos contar con usted a futuro. Muy interesante la perspectiva que usted nos ofrece. Bien, por el objeto de la sesión, esta se levanta.